encetem aquesta quarta hora de programa aquí a 4 Directo, Riguros Directo, Canal 4 Radio, Canal 4 Televisión. Vamos con nuestros dos siguientes invitados, son Miguel Adrover y Abelardo Gil, que hoy a las 7 de la tarde en la Casa del Libro, en la avenida Alexandre Rosselló 34 de Palma, presentan su última novela, Rue Coconut, Asesinato en la Laguna Ebrie, que han hecho juntos, ¿no? Primero, buen día, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Mi primera pregunta es ¿cómo se hace, ¿no?, para escribir un libro a medias, ¿no? No es muy habitual, ¿no?, esa coautoría, ¿no? Bueno, este además tiene una dificultad añadida, ya que un autor yo vivo en Mallorca, pero el otro vive en Cataluña, o sea que no podíamos estar juntos todo el tiempo. Pues se hace de una manera, creo que a mí por lo menos me ha resultado muy cómoda, que es tener un buen guión antes de empezar a escribir los capítulos. Como ves, no es un libro pequeño. No, y después ir coordinando la escritura capítulo a capítulo con el otro compañero. Nos encargábamos cada uno de hacer un capítulo, no los hacíamos conjunto, pero eso te obliga a leer el capítulo anterior siempre. Porque aunque haya un guión, vas cambiando durante los personajes, van cogiendo vida ellos mismos. Se van formando la personalidad de cada uno, su manera de ser. Y teníamos que ir enganchando uno con otro. Y creo que al final, ahora lo explicará Abelardo, estos saltos en el tiempo que da la novela nos ayudaron bastante. Abelardo, porque tú además nos decías que es tu primera novela, ¿no? Mi primera novela. Tienes otras obras de poesía, no es el caso de Miguel, que sí que ya ha editado y ha publicado más novelas, pero en tu caso es tu primera experiencia como novelista, no en prosa, ¿no? De hecho, era como una especie de asignatura pendiente, ¿no? Yo he publicado poesía, sobre todo he publicado crítica literaria. De hecho, he estado muchos años también haciendo un programa de radio exclusivamente de poesía. Pero tenía en la cabeza la idea de hacer algo en prosa, ¿no? De hacer una novela, sobre todo, de meterme en la narrativa, pues soy además un gran apasionado de la narrativa, ¿no? Y bueno, le propuse a Miquel y tuvimos un periodo previo de diseñar la estructura, de resumir cada capítulo, de hacer todos los personajes, todas las características de los personajes, las relaciones entre ellos. Y una vez tienes los ingredientes del potaje, pues te decides a ponerlo en el fuego, ¿no? Y la técnica fue repartirnos los capítulos y no empezar al que le tocaba el capítulo hasta que no había leído el capítulo de su compañero. Que de todas formas la novela no sigue una temporalidad lineal, ¿no? Va dando saltos constantemente, lo que también te permite improvisar un poco, ¿no? Y luego está la fase final, la fase de corrección, que en esa sí dedicamos un montón de horas, sobre todo para pulir gazapos que se nos habían escapado, ¿no? Que alguno habrá todavía. Sí, seguro. La fase Pero bueno, fueron 11 días bastante intensos porque estábamos 8 horas trabajando conjuntamente en casa, estábamos juntos, teníamos el ordenador, el guión, íbamos repasando palabra por palabra toda la novela. Y fueron 11 días, a 8 horas cada día de estar sentados delante del ordenador. Y bueno, algún cafetillo, alguna cerveza caía, pero nada, alguna paradita, ¿no? Algún break. Fueron, ¿Y qué os ha costado escribir? ¿Cuánto tiempo? Estas 600 páginas, ¿no? Que realmente tiene el libro, ¿no? 2 años, desde que iniciamos. 2 años. 2 años. sí. ¿Es un tiempo habitual o el hecho de ser una coautoría lo complica o hace que sea más largo, por tu experiencia, Miguel? No, ¿O es un tiempo...? Es un tiempo prudencial. También es que no podíamos dedicar todo el tiempo a escribir, porque cada cual tiene sus obligaciones y tiene sus compromisos y tiene sus trabajos. Y tampoco nos habíamos dado unos márgenes de tiempo y lo que queríamos era que saliera algo más o menos que tuviera una credibilidad,
Hay mucha labor de investigación antes de empezar a escribir, porque la mitad de la trama de la novela se desarrolla en Costa de Marfil, en Abidjan, que de ahí viene el nombre, que es una calle de Abidjan, Rouconut, y la otra en diferentes lugares, pero sobre todo en Cataluña. Claro, no puedes empezar a escribir sobre Costa de Marfil sin saber cómo es la vida en aquel país, cómo es la ciudad, cómo es la gente, de qué color son los taxis, por ejemplo. Es algo que es mínimo, pero si quieres darle una rigurosidad hay que saberlo. Y creo que Un trabajo de campo previo, sí, claro. Muy importante. Para trasladar, ¿no? al lector realmente a ese escenario o a los diferentes escenarios por los que circula la novela, ¿no? Sí, lo más importante era el objetivo de la novela, ¿eh? Teníamos muy claro que el objetivo era entretener. O sea, no teníamos pretensiones, ni tenemos pretensiones de profunda creación literaria, ni de novedades formales, ni nada de esto. Lo que queríamos hacer es una historia que al lector o lectora le tuviera entretenido mediante la ley. Y ya está, no hay otra pretensión. Lo que sí fuimos muy rigurosos es no solo en preservar la estructura de la novela, en respetar la lectura de la novela, sino en limitar las críticas al final. Cada uno va haciendo, cada uno va aportando su capítulo, va engarzando con los capítulos anteriores y dejamos para la fase final, que fueron varios días de corrección y de trabajo, a hacer las críticas, ¿no? Claro que durante el camino nos íbamos corrigiendo un poco, porque haciendo tantos saltos en el tiempo y con tantos personajes, lo más probable es que metas la pata. Y eso teniendo una persona que trabaja contigo, pues es bueno, porque te va diciendo, oye, que aquí has puesto Felipe y tiene que decir Carlos, ¿eh? Yo quiero explicar un poco a los oyentes y a los espectadores que cuando hablamos de saltos en el tiempo no es que haya ciencia ficción, no, sino que la novela está estructurada de que en el primer capítulo sucede algo, pero después en el siguiente puede suceder 3 meses antes de aquel hecho y en el próximo 3 semanas después. O sea, vamos variando. La técnica como en el cine, el flashback. Exacto, es un flashback. Es una serie, es igual que cada capítulo puede ser, cada capítulo del libro podía ser un episodio de una serie, porque cada capítulo tiene su historia, todas se van centralizando hacia el final, hacia el desenlace de lo que es la novela policíaca, pero realmente no es que haya unos saltos de ciencia ficción en el tiempo, sino que es un flashback. Van sucediendo cosas antes y después del tema principal, que es el asesinato, así como el grupo policial, las investigaciones que va desarrollando y cómo se perpetra o cómo se fragua ese asesinato que sucede en el primer capítulo. O sea, el primer capítulo es fundamental, pero después todos los demás se van engarzando. Es igual que un collar que vas poniendo piedra o perlas y vas cogiendo una de un lado y otra de otra, que al final el collar se llega a juntar arriba. Y creo que es en parte la gracia, y hasta ahora las pruebas de lectura que hemos hecho con los diferentes conejillos de indias que lo han leído, no dificulta para nada la lectura del libro. Y creo que las críticas hasta ahora han sido buenas. Bueno, sí, la media docena de personas que han leído el libro, antes de que se editara, cercanas a nosotros, pues lo han valorado positivamente. Y cuando digo valorado positivamente, me refiero a que han pasado un buen rato leyendo, que ese es el objetivo del libro. Entretener y hacer pasar un buen rato y distraer a la persona con una historia que de buenos, de malos, de peores, y que eso te haga, bueno, pues sentir bien. Mira, he visto una película y me ha gustado, ¿no? Y al cabo de 2 semanas tú te has olvidado de la película, pues estás viendo otra. Pues en este caso es eso. He leído un libro que, oye, me ha gustado y de aquí 2 semanas voy a leer otra cosa diferente. Vale. La breve
breve sinopsis que recoge la contraportada del libro. Dice: el asesinato de un conocido empresario catalán en Costa de Marfil sacará a la luz toda una trama de envidias, ambición, celos y un amor secreto. El G12, Grupo Especial de Investigación del Cuerpo de la Policía Nacional, se encargará de esclarecer los hechos. Este será su primer caso. ¿Qué quiere decir? ¿Que va a haber más? Estamos trabajando ya en un segundo caso del G12. Del G12. También hay que decir que intentamos respetar muchísimo la fidelidad de las investigaciones. Antes de empezar, tuvimos la suerte y el placer de poder reunirnos con alguien muy importante dentro de la Guardia Civil, un alto cargo. Te has anticipado a mi pregunta, ¿no? Pero ya, adelante. Si te iba a preguntar si habíais trabajado en ese sentido, sí, ¿no? sí. Con algún agente de la policía o de la Guardia Civil. Estamos trabajando una novela que se desarrolla en parte en España y en parte en Costa de Marfil. El sistema judicial es totalmente diferente. Y esta persona nos dio las directrices de cómo encauzar una investigación de un cuerpo policial español en el extranjero, sobre todo en un país de habla francesa, y que su legislación es totalmente diferente. Allí el que puede tener más importancia a lo mejor es el fiscal en vez del juez, o al revés. Y así que cuando nosotros le presentamos la primera idea, 2 o 3 cosas nos dijo: esto, olvidadlo, esto no puede funcionar nunca, hacerlo de esta otra manera. Y creo que tuvimos, yo digo que es una suerte haber podido contar con estas pequeñas lecciones antes de meter la gamba hasta el Corvejón, porque a veces, digo la fidelidad porque los lectores creo que tienen que ser muy respetados, pero son muy listos, y cuando tú metes la gamba en algún sitio, enseguida está el típico que es su cometido también, encuentra ese gazapo. Y seguro que alguno habrá, pero... Sí, yo creo que se han escapado algunas cosillas, pero son cosas menores, que, bueno, para ser la primera obra conjunta tiene su justificación, y ya en la segunda habremos aprendido un poquito más y trataremos de evitar los gazapos, ¿no? Oye, ¿y por qué Costa de Marfil? No sé, es un país que habéis visitado, conocéis. No lo hemos visitado. ¿Hay algún motivo especial de por qué Costa de Marfil y no otro, no? Sí, bueno, yo creo que puedo contar, porque no es destripar para nada la noticia. Exacto, si se puede contar, no hagamos spoiler. No, pero Costa de Marfil es uno de los centros donde las estafas amorosas por internet y por teléfono tienen la base más importante. En esos países. Y en Costa de Marfil y en Nigeria. Y en Nigeria. Y elegimos Costa de Marfil. Bueno, lo eligió Abelardo, que fue el que primero pinceló un poco la historia, porque allí está la sede donde se practican más estafas amorosas, de esas que son chicas super guays que se enamoran, pero enseguida tienen un familiar enfermo que necesitan que les aportes dinero. Y por ahí pillamos lo que era Costa de Marfil. Y Roucoconut es una de las calles donde más locutorios de esos clandestinos se hallan en Costa de Marfil, en Abidjan. Y por ahí nació. Y te decía que no lo conocemos. ¿No? Lo desconocía también. Eso. Pues y mucha te gente, decimos imagino, que no lo conocemos físicamente, pero creo que nos hemos paseado tanto con el Google Maps por sus calles que podemos ir de... imágenes a través de los medios de comunicación, las televisiones, ¿no? Esa imagen típica, ¿no?, de los locutorios a la que tú te referías, ¿no? De hecho, las estafas amorosas desde Costa de Marfil y Nigeria, sobre todo, se han producido en países de habla francesa. Y si se busca por internet, hay muchos casos de hombres y mujeres franceses que han sido estafados a través de, bueno, entras en un chat, alguien te saluda, conversas, al día siguiente tal, y eso va creciendo hasta que empiezan a pedir dinero, tienen la madre enferma, necesitan llevar al hijo a operar al hijo, cosas de estas, ¿no? Y se han dado muchísimos casos. De hecho, hace unos años se hizo una película que pasó un poquito sin pena ni gloria, que hablaba de las estafas amorosas desde Nigeria. Y
Y en principio, pues la idea inicial era un caso de estafa amorosa que luego se fue complicando, argumentalmente se fue complicando en otra cosa, ¿no? Pero lo de la estafa amorosa que hay en la novela es una de las pequeñas variantes que después van convergiendo. Historias paralelas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. Porque hay muchas historias que al final que llegan a converger en lo que tú exacto, dices, ¿no? A la hora de cerrar ese collar, esa historia, esa historia general, ¿no? Pues Miguel Adrover y Abelardo Gil, que hoy presentan esta novela, como digo, a partir de las 7 de la tarde en la Casa del Libro, en la avenida Alessandra Rosselló, 34 de Palma. Porque el libro todavía no está a la venta, entonces entiendo que hoy es el estreno. Hoy es el SUS, Hoy es el SUS. Y tenemos la suerte de que Ibera Editorial es una editorial que más o menos se mueve bien, que es Atlantic Books, la sección española es Atlantic Books. Ibera es una editorial cuya sede está en Portugal y trabajan con Brasil, España y Estados Unidos. Pues nos da apoyo y ahora desde aquí después nos vamos el día 10, presentamos en Tarrasa, después el 13 en el FNAC Lille de Barcelona y estamos ahora cerrando tratos en Zaragoza, en Madrid y en Tarragona, o sea que estamos más o menos, parece que tiene buenas perspectivas de poder llegar al público y lo importante antes de Navidades, que ya sabemos todos que es, y además un Black Friday para presentar una novela negra, día, ¿no? Qué mejor día. Sí, además, como tú bien dices, llegan ahora días de, pues eso, de encargar los regalos y qué mejor regalo que un libro, ¿no? Y un libro, además, que tiene 600 páginas, por lo que nos habéis contado, yo creo que se lee fácil, tiene una lectura fácil, pero es ideal, ¿no? Para estas fechas de Navidad, llevárselo, regalarlo, comprarlo y leerlo durante estos días que uno, pues, generalmente tiene algo más de tiempo libre. Ha sido un placer, que os vaya muy bien. Por cierto, ¿solamente estará editado en castellano o como me dices que la editorial os planteáis editarlo en algún otro idioma más? La editorial tiene una política. Si se llega a un mínimo de ventas, se traduce directamente al portugués y después se distribuye en los países de habla portuguesa. Pero eso ya es cosa de la editorial. Muy bien. Nosotros, bueno, es que en el momento de firmar el contrato se decía, si a partir de un determinado número de libros vendidos, ellos se encargan de traducirlo al portugués y de difundirlo en Brasil y en Portugal. Bueno, ya veremos, a lo mejor sí que llegamos, no sé. Bueno, y si no, y si no, no pasa nada. Y si no, por la segunda, que ya la tenéis, ya la tenéis ahí. Estamos trabajando en que ya la tenéis en la cabeza y la tenéis en marcha. Miguel Adrover y Abelardo Gil, gracias, enhorabuena, evidentemente, por esta novela, Ruco Conut, Asesinato en la Laguna Evrie, que se presenta, como estamos diciendo, esta tarde, estreno mundial, si me permitís, ¿no? Es así, ¿no? Sí, es la primera. Y si me permites tú, me gustaría invitar a todos los oyentes y a los espectadores que quieran acercarse allí. Intentaremos hacer una cosa divertida, bueno, contando con Chisco Barceló y Jaime Roy de Diego, seguro que algo van a hacer. Está garantizado. Sí. Y habrá una copita de vino también gracias a la bodega San Alegre y vamos a intentar pasar un rato juntos divertido y ameno. Pues queda hecha esa invitación hoy a las 7 en la Casa del Libro, en la avenida Alessandra Rosselló de Palma, número 34. Ruco Conut, que está primera novela conjunta de Miguel Adrover y de Abelardo Gil. Gracias, enhorabuena. Gracias a vosotros. Que vaya muy bien, mucha suerte. Gracias. Gràcies. Moltes gràcies. 11:36 minuts, vinga, fem una petita pausa.